¿Qué es la salvación? Muchas veces no sabemos de qué hemos sido salvados. ¿Qué es el salvo? Va para el cielo. ¿Qué es la salvación? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el autor de la salvación, es importante que podamos confirmar esto, el autor de la salvación es Dios. Si Dios, y ahorita o mañana, cuando hablemos de la verdadera fe, nos vamos a dar cuenta que si Dios no hace algo por nosotros, nosotros no hubiéramos tenido en qué creer. El autor de la salvación es Dios. El Hijo viene y ejecuta ese plan de Dios. Y el Espíritu lo aplica en el que cree. Pero es realmente el autor de la salvación, Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no soy yo, sino Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios quien nos amó realmente. Dice Juan que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eso está claro. No se trata de una religión, sino de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia pecadores. Dios se inclinó para salvarnos. Se trata de Él. Él es el autor y es su regalo hacia nosotros, su obra, por su gracia que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo de Dios es la gracia de Dios. Algunos dicen que Dios tenga misericordia, ya la tuvo cuando sacrificó a su Hijo. No es un mérito, sino es la fe. No es que usted va a la iglesia, que se bautizó, que usted es una buena persona, que usted se esfuerza, que usted da el diezmo. No es por mérito, no es porque usted cumple con ciertas cosas, es por fe. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y ya hemos visto que es la fe. Es creer que Jesús es el Cristo. Cuando usted cree esto, usted está aceptando la gracia de Dios. Usted está aceptando lo que Dios hizo. Es un regalo de Dios, dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos regala la vida eterna y no sale de una obra. Nosotros no hicimos nada. De hecho, nosotros no habíamos nacido y ya Dios no había creado el mundo y ya Dios tenía preparado a su Hijo. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces se trata de Dios. Lo de nosotros simplemente es recibirlo, es aceptarlo. Ya está hecho. Ya está hecho. Vinimos a este mundo enredados, como hemos visto. Y Dios nos ha dado su gracia. Nosotros lo recibimos. Así que, ¿qué es la salvación? Ser liberados del diablo es la salvación. Te operaste, te salvó un accidente, por poco se mata, se salvó. No, te salvaste cuando te liberaste del diablo, cuando te liberaste del pecado y cuando te encontraste con Dios, fue que te salvaste. Esa es la salvación, ser librado de Satanás. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14 y 15, Él destruyó el que tenía el imperio de la muerte y liberó a los que estaban esclavos a Satanás. Hechos 10:38, estaba ungido por el Padre liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Colosenses 1:13, nos han pasado liberados de las tinieblas al reino del Hijo. Así que ser liberados del diablo es la salvación. ¿Saben cuántas personas se han suicidado o han intentado suicidarse y se han salvado y han dicho, es que yo sentía una voz que me decía? Por poner un ejemplo, cuando yo creo y soy liberado del diablo, soy salvo. He sido salvado de esa voz. He sido salvado de aquel ser que me estaba llevando constantemente al pecado que yo ni yo mismo quería hacer. Ser liberado del problema del pecado es la salvación. En Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir dando su vida por nosotros. Él resuelve el problema del pecado. Él me rescata del pecado, me saca del pecado,
me limpia, me santifica, me purifica. Con una sola ofrenda me hace perfecto para siempre. Hebreos 10, 14 y Romanos 8, del 1 al 2. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y el pecado no se enseñorea más de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que estar junto con Dios para siempre es la salvación. La salvación en sí es encontrarse con Dios. Pero para encontrarte con Dios tienes que ser librado del diablo y librado del pecado. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Así que a los que creen en su nombre, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Cristo? ¿Estamos hablando de Jesús? ¿De qué estamos hablando? ¿De quién? ¿De Jesucristo? ¿Sí? De este Jesús que es el Cristo. Es como hablando de la maestra. ¿Qué maestra? Si en la escuela hay 400 maestros. No, Mariela la maestra. Ah, Mariela la maestra. Estamos hablando de ese nombre. Y de hecho en la escuela hay 2 Marielas. Una es auxiliar de limpieza y la otra es maestra. Yo estoy hablando de Mariela la maestra. De esa estoy hablando yo. De ese nombre. De esa persona. Entonces, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en quién es ese Jesús? En el Jesús de Nazaret, que es el Cristo, que en la cruz resolvió el problema del hombre, que es quien me libera del diablo, del pecado y me une con Dios. El que cree en su nombre, ¿se convierte en qué? En hijo de Dios. Él le da el derecho de convertirse en hijo de Dios. Ese se reconcilia con el Padre. Ese es el Evangelio. Si tú no sabes ni siquiera qué es Cristo, ¿puedes creer eso? No puedes creerlo. Entonces hay que hablarlo, hay que mostrarlo por las Escrituras para poder creerlo y llevar a otros a que lo crean. Estar con Dios para siempre, siendo un hijo de Dios, esa es la salvación. Juan 14, 16, 17, el Espíritu de Dios con nosotros para siempre. Dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Primero los Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Romanos 8, del 9 al 11, dice el 9, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Y si hay alguien que no es del Señor, ¿de quién es? Es del diablo. Bendición de esta salvación. Se soluciona el problema fundamental. Juan 19:30. Consumado es. Hecho está. Se resolvió. Él murió, cumplió sus 3 oficios y me resolvió mis 3 problemas. Consumado es. ¿Alguien quiere algo más? ¿Alguien quiere una bendición más? Que ese Satanás que te estaba agobiando salga de encima de ti. Que ese pecado del cual te condenaba, esa culpa por lo cochino que has sido y que hemos sido, sea librado y sacado de encima tuyo. Que ahora tengas la presencia de Dios en tu vida y no sea un vacío lo que hay en tu vida. ¿Acaso ser liberado de eso? ¿Quieres algo más? Esa es la bendición más grande que puede tener un ser humano. Se soluciona el problema fundamental, pero se soluciona todo problema que vino como consecuencia a ese problema fundamental. Porque eras un alcohólico, el problema no es el alcohólico, el problema es que eres un alcohólico porque estás separado de Dios. Entonces ahora, al estar con Dios, ya tú ni tomas. Se acaba el problema. Porque el hombre necesita estar con Dios. Por tanto, el hecho de estar con Dios es bendición de la salvación. Se soluciona el problema fundamental y todos los problemas que vinieron como consecuencia. Se restauran las bendiciones del hombre original. Ahora estoy con Dios. El Espíritu de Dios está en mí. Estoy feliz, estoy satisfecho, estoy lleno. Todas las cosas me ayudan a bien. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que me rompí un pie, gracias a Dios. Es para la evangelización mundial. Me enfermé, para la evangelización mundial. Voy a morir, para la evangelización mundial. Porque ya aquí no hago falta. Y es realmente lo que nos muestra la Biblia. Es lo que nos muestra. Por eso dice la Biblia, dar gracias a Dios en todo. Porque es que para los que han creído no hay nada malo, porque todo le ayuda a bien, entonces no hay problema. Se acabó el problema. Gracias, Señor, por darme una mujer insoportable. Eso no es un problema. Eso te está enseñando. Gracias, Señor, porque no tengo dinero, porque ahora veo lo grande que tú eres. Qué rico es depender de ti, Señor. Gracias porque no nos morimos de hambre.
porque el Señor hace que venga maná del cielo. Entonces, la bendición de estar con Dios es lo más grande. Se resuelve todo el problema que vino como consecuencia. Todas las cosas ahora te ayudan a bien. Nos dio todas las cosas. En Romanos 8:32 dice que con el Hijo nos dio todas las cosas. Segundo los Corintios 6:10, como entristecido, mas siempre gozosos, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque nosotros que tenemos a Dios lo tenemos todo. Y tenemos el poder para trascender todas las cosas. Tenemos el poder para trascender todas las cosas. Filipenses 4:13. Pablo estaba preso y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es Cristo quien te fortalece, no hay problema. Si es el dinero, estás enredado. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que han estado en alza y ahora los vemos que están por debajo de nosotros? Señor, mira cuánto me ayudó esta persona a mí y mira ahora cómo está y yo que no tengo ni para ayudarle. Pero dice Pablo, es Cristo quien me fortalece. Y si Él es quien te fortalece, es la roca que no tiembla. Así que nos da esta bendición para trascender todo y conocer todas las cosas. No necesitamos que nadie nos enseñe nada. El Espíritu que está en nosotros nos enseña todas las cosas de Cristo. Si has creído en la relación con el Padre a través del Espíritu Santo, con el Hijo, a través del Espíritu Santo y con el Padre y con la Biblia, el Señor te guía y te enseña todas las cosas. Y te va a mostrar todas las cosas. ¿No tienes una iglesia donde ir que proclame que Jesús es Cristo? El Señor va a usarte para que tú proclames la palabra y se organice la iglesia. Porque ¿cómo se organiza la iglesia? Lo vamos a ver ahorita. Mediante los discípulos. Cuando tú proclamas el evangelio y encuentras dignos discípulos que quieren creer este evangelio y se unen, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Así que, ¿qué es la salvación? Encontrarse con Dios, siendo librado del diablo, del pecado, de la separación y de todo problema. Si he creído que Jesús es Cristo, entonces soy librado de todo problema. Todo está resuelto. Ese es el evangelio que hay que predicar. Es el evangelio que hay que predicar. Por eso los creyentes hoy tiemblan. Por eso los que van a la iglesia tiemblan. Por eso muchos van a la iglesia y cuando le viene el primer problema se van. Porque dicen, Dios no está conmigo, porque no le están enseñando la palabra correcta. En el mundo tendréis aflicción, la vamos a tener, y vamos a tener problemas, millones de problemas, pero no son una carga ni un problema, porque Él ha vencido al mundo. Así que la salvación es estar con Dios.